¿Cómo están? Le damos la bienvenida a Nicolás y a todos los que están presentes. Hoy Nicolás nos va a estar hablando sobre energía. Esta es el puntapié inicial de una serie de charlas que vamos a hacer este año de alumnis u otros especialistas que nos van a estar contando de diferentes temas. Muy importante mencionar que esta charla es organizada por la US Alumni de Buenos Aires con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América en Argentina. Nicolás Vizcarino es ingeniero químico de la UTN y tiene un máster en Energy Management del New York Institute of Technology con una beca Fulbright. Actualmente se desempeña como analista de energía en N-Power Group, New York Division. Así que Nico va a hablar por unos 40 minutos más o menos y pueden ir anotando preguntas en el chat que al final las vamos a leer o le vamos a dar la posibilidad de que la hagan ustedes como prefieran. Nicolás. Bueno, buenas tardes a todos. Como dice Mariano, mi nombre es Nicolás, soy ingeniero químico con maestría en Energy Management. Ahora también estoy terminando una MBA, así que estoy con mi segunda maestría. Y vamos a estar hablando un poquito de energía y de cómo podemos nosotros hacer primero, cómo es la perspectiva de la energía en el mundo y cómo la eficiencia energética es otro método que tenemos para reducir nuestro impacto ambiental, que a veces no está la gente por ahí no lo tiene tan familiarizado, pero que tiene la gran ventaja de que es mucho más cortoplacista y es mucho más, se puede aplicar de manera inmediata y me parece muy interesante que la apliquemos. Así que bueno, para empezar, como les digo, la organización de esta charla va a ser más o menos hablar muy rápidamente del contexto en el que estamos en cuanto al calentamiento global y las energías que tenemos hoy, y las alternativas como son las energías renovables y las energías alternativas propiamente dichas. Y después vamos a pasar muy rápidamente por la eficiencia energética en la industria y vamos a hablar más de lo que podemos hacer nosotros en nuestras casas. La industria lo voy a tocar un poquito porque yo trabajo en la industria y me dedico a la eficiencia energética industrial, pero esta charla está un poquito más orientada al día a día de todos nosotros, digamos. Bueno, repaso muy rápido. Yo soy ingeniero químico, como les digo, con maestría en Energy Management. Estoy terminando un MBA y tengo un poco de experiencia en muchas formas de energía, y por eso después me decidí a trabajar en gestión de la energía y no enfocado a una sola rama. Empecé trabajando con biocombustibles, de ahí después me cambié en la universidad me cambié a simulación de procesos termodinámicos alternativos. Y después viajé a Alemania, estuve un año a través de una beca, la beca de AD, estuve trabajando con biogás y después la segunda parte conseguí un trabajo en la empresa Bosch para trabajar con baterías de litio para autos eléctricos. Y en Nueva York, también como estudiante, me desempeñé trabajé en micro redes de energías renovables, enfocado más un poco a energía solar. Ya como profesional, una vez que volví de Alemania, trabajé 2 años en una petrolera. Después de eso me voy a Estados Unidos y hago la maestría. Como les digo, primero trabajé en la universidad y después trabajé en una consultora que hacía eficiencia energética para edificios residenciales. Y cuando volví a Argentina, empecé a hacer un trabajo muy similar en otra consultora, pero haciendo eficiencia energética industrial. Lo cual era, en este caso, bastante parecido porque la eficiencia industrial es parecida a la eficiencia residencial en Nueva York por el tamaño que tienen los edificios de Nueva York, y me tocó trabajar en algunos rascacielos residenciales, y el requerimiento energético que tienen esos edificios por ahí son tan grandes como una pequeña industria en Argentina, así que hay muchas cosas que se parecen y que se aplican de la misma manera. Pero bueno, cambia un poquito cuando se pasa a escala industrial. Bueno, empezando por qué es la eficiencia energética. Esta es una definición que la escribí yo, no quise googlearla porque quise poner algo de cómo la entiendo yo. Y la defino yo como la actividad que tiene por objetivo la utilización óptima de la energía, de modo a disminuir costos operativos, impacto ambiental e inversión de capital. Costos operativos suena más industrial, pero es básicamente, si lo pensamos a nivel residencial de nuestras casas, es la factura de luz, la factura de gas. Y obviamente cuando nosotros reducimos nuestro costo de energía, vamos a reducir nuestro impacto ambiental.
E inversión de capital es porque cuando utilizamos bien la energía, ya sea en nuestras casas o en las industrias, vamos a requerir comprar menos tecnología, o por lo menos vamos a comprar tecnología de un menor tamaño, para no tener que suplir nuestras ineficiencias a la hora de utilizar esos equipos. Bueno, por supuesto, creo yo el gran desafío que tenemos como humanidad en estos próximos 60, 70 años es el calentamiento global. Lo voy a repasar muy rápidamente, y a mí me gusta nivelar un poco porque tenemos gente de diferentes formaciones. Calentamiento global básicamente es el efecto de calentamiento que se tiene sobre la Tierra por la acumulación de gases de efecto invernadero, siendo el principal el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se acumula en la atmósfera, y lo que hace es que cuando el Sol emite radiación hacia la Tierra y la Tierra la refleja o absorbe, y parte de la radiación es emitida, esa radiación es absorbida por el dióxido de carbono y es emitida en todas direcciones. Y eso hace que parte de esa radiación que es emitida, o la mitad de esa radiación que es emitida por el dióxido de carbono, vuelva hacia la Tierra, generando lo que conocemos como efecto invernadero, y que la Tierra se vaya calentando. Un detalle importante es que el dióxido de carbono no es malo para nada, es uno de los gases que permite la vida en la Tierra, y lamentablemente es el gas que regula la temperatura de la Tierra, y al mismo tiempo... De la página, ¿Cómo, perdón? Donde uno puede conseguir la información. Perdón, se activó un audio, ahí ya... No hay problema, pensé que era una pregunta. Bien. Como decía, el dióxido de carbono no es malo, es el gas que regula la temperatura en la Tierra. Sin dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura de la Tierra sería de 19 grados bajo cero, la vida no sería posible, pero lamentablemente este gas, que tiene este efecto positivo para nosotros de regular la temperatura, también es nuestro principal subproducto como de nuestra actividad como seres humanos. Entonces el problema es que cuando esta flecha empieza a crecer, como está pasando ahora, y no entra dentro del ciclo, se acumula, y la temperatura de la Tierra empieza a aumentar. Entonces, este efecto del dióxido de carbono y las emisiones que tenemos, como digo yo, a partir de la actividad humana, generalmente sale, la principal causa es la industria energética, y cómo la industria energética después, cómo la energía se utiliza después en las casas, en las fábricas, o en diferentes industrias, y en el transporte. Hoy tenemos, a diferencia de las tecnologías convencionales, que son el gas, petróleo y el carbón, tenemos otras alternativas, que son las energías renovables y las energías alternativas, que algunas veces se confunden por renovables, que la voy a estar repasando muy rápidamente, para mitigar este efecto. Pero la verdad es que todavía, a nivel histórico, todavía estamos lejos de suplir la red con la cantidad de energías renovables que necesitamos, o con las energías alternativas que necesitamos. Las energías renovables son las que cumplen estos tipos de ciclos, como las que le dije del carbón. Particularmente el ciclo del carbón la cumplen los biocombustibles, como puede ser el biogás. Acá me olvidé, no es que me olvidé, no me entraron todas las energías renovables que hay, pero puse varias como para tener una buena perspectiva. Y para tener algunos ejemplos, el biogás, por ejemplo, nosotros lo que podemos utilizar para interrumpir ese ciclo natural del dióxido de carbono, y en vez de convertirlo en vez que los microorganismos devuelvan directamente la materia orgánica que se degrada en la Tierra, ya sea por los desechos de los animales, o los animales muertos, o las plantas muertas, y que lo devuelven dióxido de carbono, lo que se hace es generar un entorno anaeróbico en el cual se genere gas metano, y ese gas metano lo quememos y vuelva como dióxido de carbono, resultando en un proceso de carbono neutral, porque ese carbón se iba a convertir indefectiblemente en dióxido de carbono en algún momento. Entonces, mejor interrumpirlo, quitar la energía que podemos de ese proceso, y utilizarnos a nuestro favor. Lo mismo, algo parecido se hace o directamente podemos quemar la materia orgánica, lo que es conocido como la utilización de la biomasa. Y después tenemos otras alternativas, que responden más a los ciclos naturales de la rotación del Sol sobre la Tierra, como son la energía solar y la energía eólica. La energía eólica es un subproducto de la energía solar,
Y la energía solar la podemos aprovechar como energía solar fotovoltaica, de convertir directamente la radiación a través de semiconductores que convierten esta radiación en corriente continua, o bien podemos utilizarla a esta radiación para calentar un fluido, que generalmente es agua, para utilizar agua caliente o por lo menos mitigar el trabajo que hacemos o que le exigimos a un calefón para darnos agua caliente. Como dije, tenemos la energía eólica, que puede ser onshore y offshore, y acá un paréntesis, y me gustaría decir que en Argentina tenemos la suerte y la mala suerte al mismo tiempo. Tenemos la suerte de tener literalmente la mejor energía onshore del mundo, en la Patagonia, pero que no está siendo aprovechada, pero tenemos un potencial increíble. Y también tenemos el sexto mejor lugar de energía solar fotovoltaica en el noroeste del país, y precisamente en Jujuy, tienen las condiciones ideales para este tipo de tecnología. Después también tenemos otras formas de energía que a veces las hidroeléctricas a veces no se incluyen como renovables, a mí me gusta incluirlas porque cumplen el ciclo del agua, o las hidroeléctricas y las turbinas de tidal, que obedecen a ciclos lunares, que es esto que la luna mueve al mar y se aprovecha ese movimiento del mar para generar o instalar turbinas parecidas a las eólicas, pero que están sumergidas. O también se encuentran vigentes proyectos para construcciones de represas hidroeléctricas que tengan 360 grados, que estén instaladas en el medio del mar y que puedan aprovechar esas variaciones de nivel del mar para generar de manera cíclica en un día corriente eléctrica. Por otro lado tenemos las energías alternativas, que son principalmente la energía nuclear, que lamentablemente es la más rechazada de todas, porque si vamos a los números, es la que mejores números da en cuanto a impacto ambiental y a cantidad de energía emitida, pero bueno, también es comprensible que tenga una resistencia social por los problemas y los accidentes que se han causado, pero realmente no tiene emisiones de dióxido de carbono. Lo que vemos salir de esas torres, de ahí ese humo que vemos salir, es vapor de agua. El vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, pero es menos contaminante, menos nocivo que el dióxido de carbono, y eso es literalmente agua pura en estado gaseoso. Y por otro lado tenemos la energía geotérmica, que es el aprovechamiento de imperfecciones que existen en la corteza terrestre, que hacen que algunas zonas de la Tierra estén más calientes de lo normal y que sean alcanzables porque están a 5.000, 6.000 o 7.000 metros de profundidad, y se puede aprovechar para extraer agua, para calentar un fluido, y que ese fluido genere electricidad, ya sea como vapor, o simplemente utilizarlo como agua caliente para calefacción. Y se llaman alternativas porque no responden a ciclos naturales como el del carbono o el del agua, pero sí que tienen un impacto ambiental muy bajo, inclusive a veces más bajo, o generalmente más bajo que las renovables, y tienen una vida útil muy larga, de 40 a 50 años, que a nuestra percepción del tiempo terminan pareciéndose a las renovables, pero no lo son. O sea, por su naturaleza no lo son. Y sí tenemos que decir que generan otro tipo de contaminantes, como los desechos nucleares, o la energía geotérmica, como la disipación de calor a la atmósfera. Bueno, en este contexto yo no sé si se puede escribir, yo no veo las respuestas acá, pero quería preguntarles dónde piensan ustedes que se aplica la eficiencia energética, ya sea en las no renovables, en las renovables o en las alternativas. ¿Dónde está el campo de acción en estos tres tipos de energías? Así que ahora unos segundos. Y en el sector industrial, básicamente. ¿Cómo? En el sector industrial, básicamente, y en residencial también. Exactamente, pero referido a las fuentes de energía. ¿Dónde pensás? ¿Se aplican para renovables? ¿Se aplican para alternativas? ¿Se aplican para no renovables? Yo sinceramente no entendí la pregunta. ¿Cómo? Te la voy a hacer que me la preguntes de nuevo. No la puedo relacionar.
Ok. Está bien que no la puedas correlacionar porque es una pregunta medio tramposa. El tema es que se aplican todas, ¿sí? La eficiencia energética, no, por eso, disculpa, no te repetí la pregunta, pero es porque quería llegar a esto. Eh, la eficiencia energética no le interesa de dónde viene la energía, lo que sí le interesa, si bien sí, obviamente todos queremos que venga de fuentes limpias, pero el foco de la eficiencia energética es que vos reduzcas tu consumo obteniendo la misma calidad de tus productos o tus servicios, la misma seguridad y el mismo confort, ¿sí? O sea, si yo te digo sé eficiente energéticamente con tu aire acondicionado, no quiero que tengas calor, quiero que tengas confort, ¿sí? Y no quiero que tengas frío tampoco. Entonces, se aplica a cualquiera de estas formas de energía, no importa su procedencia. Y eso es lo que a mí, por lo menos, me gusta mucho de la eficiencia energética, porque no hay que esperar que la matriz argentina esté cubierta por energía renovable para cuidar al medio ambiente. Podemos hacerlo ahora, inmediatamente. O sea, si nosotros empezamos a gestionar bien nuestra energía, podemos reducir el impacto ambiental hasta de las no renovables. Hoy Argentina, por ejemplo, tiene una matriz que está en alrededor del 85% de porcentaje de fuentes, perdón, de fuentes no renovables. Y las perspectivas de crecimiento no son muy rápidas. El plan Renovar establecía 25% a 2025, pero no se están alcanzando esos objetivos por un montón de cuestiones, sobre todo la situación económica. Pero nada de eso nos impide aplicar eficiencia energética, y los planes de eficiencia energética generalmente ahorran, si están bien implementados, entre un 20 y un 30% de ahorros, que es un montón y es mucho mayor a la contribución que pueden hacer el reemplazo de la matriz, el reemplazo que hoy existe para la matriz renovable. Si pensamos que en un futuro queremos, y para el 2030 queremos tener el 25% de energías renovables, y nosotros decimos solamente con eficiencia energética tenemos un mayor impacto ambiental que eso, me parece que no hay excusa para no aplicarla. Inclusive también es beneficiosa para cuando la aplicamos para renovables, porque si vayamos a un ejemplo muy sencillo, si yo digo quiero poner paneles solares en mi casa para abastecer a mi casa, pero yo tengo una casa que desperdicia energía, y digo quiero instalar 10 paneles, quizás con un plan de eficiencia o gestionando bien la energía me doy cuenta que en vez de 10 paneles necesito 7. Y entonces no solamente reduje el impacto ambiental de mi casa, sino también que reduje el costo de adquirir esos paneles. Y esos paneles también traen consigo un impacto ambiental. Y eso es algo que también me gusta recalcar. Todas las energías tienen, y todas las transformaciones que nosotros tengamos de nuestra actividad como seres humanos, tienen un impacto ambiental. Y los paneles solares no están exentos de esto. A veces se piensa que porque el panel está instalado, el panel no emite dióxido de carbono, y eso es cierto, pero para llegar a la casa y llegar a ser instalado, el panel tuvo que primero tuvo que haber un proceso de extracción de minería que es energéticamente intensivo, o sea que se gasta mucha energía y se emite mucho dióxido de carbono. Después tuvo que haber un proceso de fabricación, lo mismo, emite muchísimo dióxido de carbono, y después un proceso de transporte. Todo eso tiene aparejado un impacto ambiental que a veces la gente no es consciente de esto, y al fin y al cabo, cuando uno analiza el ciclo de vida de los paneles solares, terminan teniendo un impacto ambiental que es casi 10 veces menor, pero que sí existe, comparado, por ejemplo, con el carbón. Esta es una tabla, por ejemplo, que explica o que muestra el impacto ambiental que tiene cada fuente de energía en cuanto a dióxido de carbono, ¿sí? El gas natural contamina un poco, alrededor de la mitad contamina el carbón, el dióxido de carbono, la energía solar fotovoltaica 10 veces menos, y la energía eólica 100 veces menos. Pero es importante saber que todas contaminan y que no hay proceso que no contamine. Lo importante que tenemos que saber es que, como mostré en el ciclo de carbono, la Tierra está preparada para cierta actividad, lo que no está preparada para que nosotros le demos más de lo que la Tierra pueda asimilar. Entonces, como digo, a partir del 2010 principalmente se empezó a ver en el mundo un cambio en cuanto a las instalaciones de energías renovables en el mundo, diría. Y la que mayor crecimiento tuvo, si bien hoy la que más se utiliza es la hidroeléctrica, la que mayor crecimiento tuvo, y en mi opinión la que más futuro tiene, es la energía solar. Si la comparamos a nivel global, comparado con las energías no renovables,
todavía la porción de energías no renovables sigue siendo muchísimo más grande y todavía somos una sociedad muy dependiente de los combustibles fósiles. Entonces, esta todavía es otra razón más importante para amortiguar el efecto de la emisión de dióxido de carbono aplicando eficiencia energética y esperar a la transición que se va a dar de instalación de fuentes de energías renovables. De la mano con esto, el crecimiento de nuestros requerimientos energéticos va acompañado del crecimiento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Esta es una medida del dióxido de carbono en la atmósfera tomado en Hawái, en el observatorio de Mauna Loa, que es donde se establece como la concentración promedio. O sea, si hay un lugar que está alejado del mundo, es Hawái. Entonces se puede decir que la concentración de la composición de la atmósfera en ese punto es la promedio del mundo. Y se muestra que en los últimos años la concentración de dióxido de carbono viene aumentando, y por más de estos esfuerzos que se vienen haciendo con energías renovables, todavía no es suficiente. Otra cosa que también acompaña esto es que la población está creciendo. Esto es un gráfico de las perspectivas de población en el mundo, y algo que es muy importante es que, como dice acá la gráfica de energía per cápita versus el PBI, es que la calidad de vida está muy relacionada con, está prácticamente directamente relacionada, diría, con el consumo de energía. Mientras más dinero tenemos, mientras mejor es nuestra calidad de vida, más energía consumimos, porque adquirimos más bienes, consumimos más electricidad, porque podemos pagar más servicios para nuestro confort o para nuestro ocio, etc. Entonces esto es algo que nos hace pensar que la demanda energética también va a crecer exponencialmente. Entonces, bueno, este es un gráfico que hice yo a mano, que es para mostrar cuál es el approach que tienen las tecnologías para disminuir esto. Las energías renovables lo que quieren hacer es reemplazar a las no renovables y que la utilización sea básicamente la misma, pero que las emisiones de carbono se reduzcan proporcionalmente a la instalación de estas tecnologías. Y a diferencia de esto, la eficiencia energética hace algo diferente, es que se aprenda en el tiempo a utilizar mejor la energía. Acá puse no renovables, pero puede ser cualquier forma de energía, para reducir su impacto. Entonces, la mejor combinación que podemos tener es utilizar las dos al mismo tiempo. Pero repito, la eficiencia energética tiene la ventaja que la podemos empezar a utilizar ahora. Bueno, la metodología que se utiliza para trabajar sobre eficiencia energética, y es lo que hago yo un poco en la industria, es, para los que estudian ingeniería esto es bastante fácil, es un balance energético. Balance de masa y un balance energético. Es analizar cuánta energía y qué tipo de energía entra al sistema, ver cómo se utiliza, ver cuánta energía sale y cuánta energía se desperdicia. En la industria esto es un poquito más complejo. Lo que hacemos es tratar de relacionar variables que expliquen el consumo de energía, ya sea en un proceso o en los servicios auxiliares. Nosotros generalmente trabajamos con servicios auxiliares, que son los servicios de vapor, de aire comprimido, de refrigeración, de ventilación, de iluminación o de aire acondicionado, y tratamos de reducir el consumo a partir de poder primero explicar cómo esas variables influyen y llevarlas a un valor óptimo. Para darles un ejemplo muy rápido, no quiero hacer foco en industria, pero para darles un ejemplo muy rápido, un trabajo que hice yo, por ejemplo, en un shopping, fue que nos llamaron estaban por comprar un chiller nuevo, que es, por así decirlo, el sistema centralizado de aire acondicionado que tiene un shopping. Los shopping tienen un sistema que es más complejo que un split, porque tienes una gran máquina que genera todo el frío y otro sistema que lo distribuye. Y ellos estaban por comprar otro equipo porque el piso de abajo, los clientes decían que tenían frío y el piso de arriba decían que tenía calor. Entonces habían interpretado como que a la máquina no le daba para generar la suficiente cantidad de frío necesaria. Y bueno, nosotros a través del análisis del sistema y del análisis de las variables, y no solamente del equipo en sí, sino del sistema de distribución, simplemente cambiando la configuración de unas bombas y alivianando la carga y la pérdida de carga en el fluido, en el agua fría, digamos, que recorre las cañerías, logramos llegar a confort y evitamos a la empresa
que se gaste 70.000, 80.000 dólares en una máquina que no necesitaban. Y ahí está esto del ahorro de inversión de capital que les decía al principio. Pero bueno, vamos a qué podemos hacer nosotros en nuestras casas para ahorrar energía o para cuidar más el medio ambiente. Como les digo, siempre el foco es mantener la seguridad, mantener la calidad y mantener el confort. La seguridad, digo, por ejemplo, porque si tenemos en un edificio residencial no vamos a ahorrar energía en una bomba de incendios, porque simplemente sería muy tonto hacerlo. O cuando hablo de calidad, no vamos a tener un producto de menor calidad, una bebida, no la vamos a vender fría porque si no el cliente no la disfruta. Y no vamos a relegar confort, por ejemplo, con el aire acondicionado no vamos a querer pasar calor por ahorrar energía. La idea es encontrar un equilibrio en el cual obtengamos estos mismos beneficios, pero gastando la energía de manera adecuada. Acá hay un desglose, que es el que establece el Ministerio de Energía Argentina, que yo estoy de acuerdo en parte, salvo en la parte de climatización, que yo la junté porque estaba sumada junto a calefacción con aire acondicionado, la junté a las dos, porque obviamente la climatización no es la misma acá en Buenos Aires que en Corrientes. Corrientes digo porque yo soy correntino. Acá en Buenos Aires decía que era calefacción 36% y aire acondicionado un 6% del consumo total anual, y yo digo, en Corrientes eso seguro no pasa, seguramente es al revés. Así que, bueno, decidí ponerlas juntos, pero estos son más o menos los mayores requerimientos que tenemos de energía en nuestros hogares. Así que, bueno, vamos a ir repasándolos uno por uno. ¿Y cuáles son las medidas, en algunos casos muy sencillas, que podemos ir tomando para disminuir nuestro impacto ambiental? El primero es referido a la climatización. Hay que saber que el cuerpo humano se adapta a las estaciones, y acá tenemos este gráfico marca el nivel de confort que se tiene para las dos estaciones, y hay un área que se solapa, digamos. Pero lo que vemos de acá es que en verano soportamos temperaturas más altas que en invierno, y esto es importante para cuando seteamos las temperaturas de nuestros equipos. Entonces, siempre se recomienda empezar con 25 grados en el aire acondicionado, y después a lo sumo, si vemos que no lo soportamos, lo podemos bajar un poco, pero con 25 grados deberíamos estar dentro de nuestra zona de confort térmico, y en el invierno hacerlo algo similar, pero bajar la temperatura, empezar por 18 grados o 20 grados, y después ir subiéndolo progresivamente en caso de que no encontremos confort. Y en caso de que no encontremos confort, también hay que analizar el entorno y el por qué quizás la casa está perdiendo frío o está perdiendo calor, perdón, dije, está perdiendo frío, que los ingenieros me van a matar, el frío no existe, lo que existe es solamente flujo de calor. Pero bueno, espero que se entienda. Entonces, hay cosas que podemos hacer, por ejemplo, utilizar la orientación de nuestras casas, y sobre todo la orientación que tenemos de nuestras ventanas, para, por ejemplo, jugar con la luz solar y utilizar la luz solar para generar ese efecto de calefacción, y también obtener iluminación, ya sea iluminación directa, que es la que más calienta, pero que por ahí es la que más molesta a la vista, y lo ideal es la luz difusa, y en invierno hacer lo opuesto, por ahí colocar toldos o colocar aleros o persianas para disminuir la carga térmica. Pensemos que, por ejemplo, en el caso de la calefacción, lo que nosotros hacemos es adherir calor, y en el caso del aire acondicionado, lo que termina haciendo el aire acondicionado es retirar el calor que tiene la sala para mantenerla fría. Entonces, una forma es trabajar sobre el aire acondicionado, y la otra es trabajar para que no ingrese calor a nuestro sistema. Y al sistema puede ingresar calor de muchas maneras. Entonces, si pensamos primero haciendo foco en la calefacción, hoy en día las tecnologías han avanzado y son mucho más eficientes que hace 10 años o hace 15 años, entonces se recomienda cambiar las tecnologías de calefacción a modelos más nuevos, no calefaccionar ambientes que no se utilicen. Yo, por ejemplo, tengo una prima que vive en una casa que es muy vieja y que tiene losa radiante, y que cuando ella quiere calefaccionar la casa y está en una habitación, la losa radiante calienta toda la casa. Y eso responde a una ineficiencia energética histórica que tenemos en Argentina,
porque el precio de la energía siempre fue muy barato y se desperdiciaba mucha energía, y no había una conciencia del impacto ambiental que eso generaba. Y acá, por ejemplo, y también por ahí se ve mucho de gente que no cierra las puertas, o por ahí comunica habitaciones que tienen diferentes requerimientos o diferentes cargas térmicas. Por ahí el living tiene alguna conexión directa con la cocina, y la cocina genera calor y hace trabajar al aire acondicionado. Entonces, ¿cómo hacemos para que no entre calor? Es tan importante como cómo hacemos para que nuestra calefacción o nuestro aire acondicionado trabaje menos. Bueno, respecto al aire acondicionado, por ejemplo, las tecnologías inverter ahorran muchísima energía, hoy es una gran alternativa. Lo que hace el inverter es, en vez de apagar y prender el compresor, que es como el compresor es el corazón del aire acondicionado y de la heladera también, y lo que hace es, en vez de apagar y prender, lo que genera un gran gasto energético, lo que hace es que lo desconecta, sigue gastando energía, pero gasta menos energía cuando se vuelve a conectar de que cuando lo apagas y lo prendes. Entonces el ahorro está alrededor de un 30% más o menos. Bueno. El segundo mayor requerimiento que tenemos es el de agua caliente. Y acá, bueno, esto es importante que tengamos un uso responsable. Yo sé que hay mucha gente que le gusta darse esos grandes baños de inmersión con agua caliente, pero sepamos que cuando utilizamos agua, también, como dije, hay una correlación entre la utilización de agua y la utilización de energía. Generalmente, cuando usamos agua caliente, alrededor del 90% de la energía que usamos es para calentar esa agua. El agua es un fluido que tiene una gran capacidad térmica, una gran capacidad calorífica, perdón, y necesita mucha energía para calentarse. Y cuando utilizamos agua fría también se utiliza energía, porque se necesita una bomba que haga llegar esa agua a nuestro tanque o a nuestras duchas, presión adecuada. Entonces, también cuando ahorramos agua, estamos ahorrando energía. Entonces, el uso responsable, por ejemplo, hay cosas que podemos hacer cuando cambiamos o cuando compramos o instalamos cosas nuevas en nuestra casa. Por ejemplo, los inodoros nuevos, estos que tienen doble descarga, gastan alrededor de un tercio de la energía que gastan los inodoros viejos, estos que tienen 2 botones y que se puede elegir qué tanta descarga queremos. También la instalación de aisladores en grifos, esto de no tener el chorro continuo grande, sino tener este chorro que parece como burbujeado, que da la misma sensación de cantidad de agua, pero la verdad que se reduce casi a la mitad del agua o menos el agua que utilizamos, y la verdad que hace mucha diferencia en cuanto al ahorro energético. El tercer gran consumidor y el mayor consumidor dentro de nuestros electrodomésticos es la heladera. Yendo a un 13%, ¿sí? Hoy, por suerte, las heladeras, tanto las heladeras como los aire acondicionados, vienen con estas etiquetas de eficiencia energética que las regula ISO, en Argentina el IRAM, y que indican cuánto es el ahorro que se tiene respecto a las heladeras o los aires acondicionados estándar que se utilizaban cuando se empezó esta categoría, que hoy tiene la categoría D, pero generalmente cuando compramos uno ya los conseguimos a partir de la categoría B para arriba, B, A, A++, o etcétera. Entonces, fijarnos en esto es sumamente importante porque vemos ahí en los números que el ahorro que representan en estas nuevas tecnologías es altísimo. Bueno, la heladera hace algo muy similar al aire acondicionado, que es que retira calor de su ambiente, que es su compartimiento. Entonces es muy importante también no facilitar que ingrese calor a la heladera. Esto es cuando la abrimos mucho tiempo, la abrimos en vano, abrimos la heladera y pensamos que vamos a comer y dejamos salir todo el frío. Esto es una práctica muy, muy común, y ahí entra muchísimo calor. O también ingresar alimentos calientes genera que el compresor de la heladera tenga que retirar ese calor, en vez de simplemente dejarlo un rato afuera, que llegue a temperatura ambiente por una disipación natural del calor, y después recién ahí meterlo en la heladera. Las heladeras no frost también ahorran energía, porque al evitar esta capa de hielo,
esta capa de hielo actúa como una resistencia térmica, o sea que es más difícil transferir calor o retirar calor, mejor dicho, desde un sistema que tiene esa capa de hielo. Entonces termina trabajando más que un sistema que no tenga no frost. Y también, como les digo, en esta intención de la heladera de retirar calor de su compartimiento, es un compartimiento que está aislado, entonces necesitamos que, aunque la heladera esté cerrada, no entre calor por los costados, porque la heladera misma es un sistema que está aislado. Entonces no hay que ponerla cerca de fuentes de calor. Por ejemplo, la heladera no debería estar al lado del horno, por ejemplo, o al lado de la cocina, porque son fuentes de calor que van a terminar repercutiendo y ese calor termina ingresando a la heladera, que después tiene que retirar ese mismo calor. Y también revisar los burletes y que el cierre de la heladera sea hermético como está por diseño. Y es muy importante también, una vez al año más o menos, limpiar la parte trasera de la heladera para que el calor que retira la heladera del sistema pueda ser disipado al medio ambiente. Bueno. Después, acá electrodomésticos y stand-by los puse en la misma escala, porque hay algo que es bastante gracioso, que los electrodomésticos a veces cuando están en stand-by gastan más que cuando son utilizados. El microondas, por ejemplo, es el ejemplo típico. El microondas es un electrodoméstico que en general usamos muy pocas veces, durante muy pocos segundos, pero que siempre está enchufado. Y entonces el relojito que a veces nos marca, o la pantalla que tiene el microondas, a lo largo del año gasta más energía que el efecto calorífico que tiene el microondas sobre los alimentos. Entonces simplemente con desconectar los equipos o conectar los equipos a una zapatilla que tenga interruptor y que se pueda desconectar, representa un gran ahorro. Se estima que el 9% de la energía de nuestra casa viene por electrodomésticos que están enchufados y que no están siendo utilizados. La verdad que es muchísimo. Con elementos que utilizan agua, por ejemplo lavarropas o un lavavajillas, también utilizan cerca del 90% de la energía que utilizan es para calentar agua. Entonces, cuando lavamos la ropa, por ejemplo, podemos decir, hay veces que los lavados no necesitan que el agua esté caliente. Cuando podemos hacer un lavado, simplemente un enjuagado, dependiendo del nivel de suciedad, por supuesto, de la ropa, vamos a estar gastando aproximadamente un 80% menos que lo que gastamos con el agua fría. Y esto hace muchísima diferencia, así que un consejo muy simple es separar la ropa de acuerdo a su suciedad. Y cuando la secamos, la mejor opción siempre es secarla al sol, es la opción gratuita. Pero si no tenemos esta opción, centrifugarla gasta menos energía que una secadora por calor, porque no se necesita una resistencia eléctrica que transforme electricidad en calor, sino solamente una fuerza motriz que genere este efecto de extrusión sobre la ropa. Y también la cantidad de jabón que agregamos influye, porque el lavarropas, mientras más jabón agreguemos, más tarda en retirar todo ese jabón del sistema y más agua también gasta. De los aparatos que tienen pantallas, como son la televisión o la computadora, siempre hay que priorizar las tecnologías LED. Esto también pasa con la iluminación. Las tecnologías LED gastan menos que las LCD, y las LCD gastan menos que los plasma. Entonces tenemos que priorizar esas tecnologías por sobre las demás. De nuevo, la tele también es un aparato que queda siempre ahí prendido y sin utilizar, y la computadora también es bueno apagarla, por lo menos la pantalla. Hay veces que no se puede apagar la computadora porque queda sincronizando con algún sistema y necesitamos las computadoras prendidas todo el tiempo. Pero simplemente con apagar las pantallas estamos reduciendo el mayor gasto energético de estos equipos, que suele ser innecesario cuando no estamos presentes. Bueno, cuando cocinamos también podemos ahorrar energía. A mí me gusta mucho el ejemplo de la hornalla. Simplemente con tapar la olla podemos ahorrar hasta un 30% de gas. Y esto pasa porque cuando cocinamos un alimento, hay dos maneras en las cuales el alimento recibe energía.
Una es a través del agua caliente, el agua está a 100 grados, y la otra es que el agua experimenta cuando está a 100 grados a presión atmosférica y entra en ebullición, esas burbujas tienen 5 veces más energía que el agua a 100 grados. O sea, 1 kilo de vapor a 100 grados tiene 5 veces más energía que 1 kilo de agua a 100 grados. Y lo que hace ese vapor es que cuando entra en contacto con el alimento, le entrega energía a una velocidad que es 1000 veces mayor que el agua caliente. Entonces, si nosotros dejamos escapar ese vapor, estamos dejando escapar una gran cantidad de energía que es innecesaria. Entonces, una vez que el agua entra en ebullición, conviene bajar la hornalla y dejar que, o sea, para que no se nos venga, digamos, y no destaparla, porque destapándola y dejando escapar el vapor estamos desperdiciando un montón de energía que se podría aprovechar en el proceso de cocción. Con el horno, por ejemplo, pasa algo parecido que con la heladera, hay que cuidar el revestimiento. El horno también es una cabina que le agrega calor al sistema y hay que cuidar que no se pierda ese calor. Entonces, cuidar los burletes, por ejemplo, del horno. Las hornallas también podemos priorizar las hornallas de inducción magnética por sobre las hornallas eléctricas de los anafes eléctricos de radiación. Y por ahí también pasa que hay una cuestión de seguridad. Hay muchos edificios, en mi edificio por ejemplo no tiene instalaciones de gas, por cuestiones económicas, cuestiones de seguridad, ya viene con anafes eléctricas, entonces por ahí priorizar las de inducción magnética que tienen un 30% menos de consumo por la propia tecnología y por cómo mejoró la inducción magnética, la transferencia de calor sobre las ollas, son una mejor tecnología. Y cuando utilizamos gas y utilizamos fuego, ver que el fuego no escape por fuera, o sea, que el diámetro de la llama no sea mayor que el diámetro de la olla, porque el fuego básicamente es gas caliente. Entonces, ese gas tiene una velocidad que es relativamente alta y en su camino se encuentra con la olla. Pero si nosotros facilitamos el camino, si nosotros facilitamos el camino, el gas se va para arriba lo más rápido que puede. Y lo que necesitamos hacer es que se quede cerca de la olla lo más rápido que sea posible, el mayor tiempo que sea posible, perdón, para que ese cargue su temperatura sobre los alimentos. Y también podemos utilizar el calor remanente y apagarlas un poquito antes, como para aprovechar ese calor remanente para que siga la cocción y no cocinar hasta el último momento que retiramos los alimentos. Iluminación, por suerte, con el cambio de la tecnología LED pasó a ser un requerimiento, antes era un requerimiento alto, ahora pasó a ser un requerimiento bajo, pero es muy importante que nosotros sepamos aprovechar la tecnología, y también podemos utilizar técnicas como utilizar la energía del sol, o sea, la luz del sol, y utilizar los colores de las habitaciones para iluminar bien. Yo, por ejemplo, acá puse un mal ejemplo de iluminación, que es esta oficina, que tiene estas luces que parece ser una tecnología incandescente o no es tecnología LED por el color de la luz, y encima con una pared roja o bordó acá que ilumina muy poco. Inclusive con una buena práctica como la entrada de luz natural, la oficina se ve oscura, y vemos que tenemos 5 luminarias y ni siquiera hay buena luz en el escritorio. O sea, lo ideal, y acá tenemos 2 luces más, lo ideal sería tener 1 o 2 de estas luces que apunten directamente a la zona de trabajo, y que las paredes, por ejemplo, sean blancas, y que esto favorezca a una mejor iluminación. Hasta también favorece al confort. Bueno, y esto es una última, esto sí lo hice a mano, lo saqué de mi página de Instagram. La importancia del horario, no mucha gente lo sabe, pero la demanda que nosotros, esta curva emula a la demanda de energía eléctrica que tenemos durante el día. Acá está puesto el horario, y tenemos un horario pico que responde generalmente, que está entre las 6 y las 11 de la noche, que responde un poco cuando la gente vuelve del trabajo y más requerimiento energético hay. En este momento del día es cuanto más fuentes de energías no renovables se utilizan, porque las no renovables responden mucho más rápido que las renovables en cuanto a la provisión de energía para altas demandas. O sea, un sistema solar, por ejemplo, no puede proveer más energía de la que le da el sol.
Y si acumulamos la energía en baterías, las baterías tampoco pueden descargar tan rápido porque básicamente les hace mal. O un molino eólico pasa algo parecido. Las hidroeléctricas también no se pueden descargar tan rápido porque también afecta a los niveles de los ríos. Las nucleares no se pueden descargar tan rápido, no se pueden calentar tan rápido o enfriar tan rápido el reactor nuclear. Entonces, ese tipo de energías responden mejor a demandas que son más estables, que son durante el horario resto y el horario valle. Pero sí, por ejemplo, las turbinas de gas responden muy rápido a cambios de demanda y son las que más actúan durante este horario. Entonces, otra, y esta es la última manera que digo, el último consejo que doy, es utilizar, hacer las cosas que podemos hacer durante el día, evitando este horario, también disminuye nuestro impacto ambiental, como puede ser, por ejemplo, podemos lavar la ropa, o planchar, o aspirar, o lavar los platos en la lavavajilla después de las 11 de la noche, o hacer lo que dije antes de las 6 de la tarde, y solamente con un cambio de horario nuestro impacto ambiental va a ser positivo. Bueno, para cerrar, siempre me gusta cerrar con esta filmina, decir que los invito a todos siempre a trabajar en cuestiones que tengan triple impacto, o sea, que no solamente tengan beneficios económicos, que es lo que la mayoría busca cuando piensa en un trabajo, sino también que tenga un beneficio para la comunidad y medio ambiente, que es lo que hace a la sustentabilidad. Bueno, con esto cierro, les agradezco y quedo abierto a preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, Nicolás. Entonces te leo las preguntas que hicieron y pueden, si quieren, seguir haciendo. Entonces, vamos a la primera. La primera es de Lucas. ¿Podrías explicar por qué la energía eólica es un subproducto de la energía solar? Perdón, se cortó el audio. Vamos de nuevo. Si podrías explicar por qué la energía eólica es un subproducto de la energía solar. Sí, me gusta este ejemplo. A ver, toda la energía que recibe la Tierra viene del Sol, ¿sí? Y básicamente el viento se genera porque el Sol calienta de manera preferencial a la Tierra cerca del Ecuador. O sea, cerca del Ecuador hace más calor que en los polos. Entonces, como el aire es más pesado cuando está frío, y por eso ponemos el aire acondicionado alto y la calefacción abajo, lo que termina pasando a nivel macro, a nivel global, a nivel de la Tierra, es que el aire cerca del Ecuador termina subiendo a la atmósfera y es reemplazado por aire del polo que se desplaza hacia el centro de la Tierra. Y ahí se genera un ciclo, un flujo de aire que va desde el Ecuador hacia el polo por arriba y desde el polo hacia el Ecuador por abajo, y que también se ve influenciado después por la rotación de la Tierra y por la geografía de la Tierra. Si hay montañas cambia la temperatura del mar, etc., pero termina generando estos patrones de viento. Es básicamente por eso, o sea, la cantidad de energía solar que recibe la Tierra en un día, digamos, es alrededor de 100 veces más grande que la energía, no me acuerdo bien si era 100 o como 700 veces más que la energía eólica. O sea que por eso digo que es simplemente un remanente de toda, o sea, parte de la energía solar se utiliza para el crecimiento de las plantas, parte de la energía solar termina calentando el agua del mar, o parte de la energía solar rebota y vuelve al espacio, y parte de la energía solar después se termina convirtiendo en viento. Excelente, Nicolás, gracias. Gracias por la respuesta. Bien, vamos a la siguiente. ¿Realmente 430 partes por millón significa que en 1 millón de litros de aire 430 son de dióxido de carbono? Partes por millón es miligramos por kilogramos. Esa es la definición de partes por millón. O sea, que si una parte por millón significa es 1 miligramo por cada kilo de lo que tengas. Ok, no es en volumen, digamos. No, es una unidad de masa. Bien, entonces, vamos a la siguiente de Chano. Habría habido que el dióxido de carbono es más denso que el aire. En una capa de atmósfera de 10 kilómetros de altura, ¿el dióxido de carbono estaría abajo? ¿A qué altura miden en Hawái? No lo sé. Te soy sincero, no lo sé.
no sé a qué altura miden, pero se toma como referencia, a ver, cuando se mide eso, digamos, primero que se va a tomar a la altura que sea más representativa, pero lo importante es ver el cambio que tiene a la altura que se esté midiendo, el cambio y la progresión que tenga en el tiempo. Perfecto, buena pregunta más. Si no, creo que Federico Curi quería decir algo. Sí, hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, Nico, la verdad que gracias por la explicación, súper claro. Y te quería hacer dos consultas. Exen mi terreno, yo soy abogado tributarista, pero me despertó una consulta que te quería hacer, que es la siguiente. Nuestro país tiene determinada normativa fiscal que fomenta con exenciones, es decir, beneficios tributarios, lo que sería el desarrollo de energías renovables, si es que califica así, por ejemplo, los biocombustibles, los que vos mencionabas, bioetanol, biogás, biodiesel. Mi consulta es la siguiente, ¿vos considerás que es una medida acertada respecto a fomentar el uso de biocombustibles? ¿Es algo que quedó como en desuso? Y en caso de haber soluciones mejores o ser una solución acertada, ¿qué tanto se ve aplicado o no en nuestro país? Ok, bueno, primero lo que te iba a decir es mi opinión, no es la verdad absoluta para nada. Hay dos cuestiones. Una es que los fomentos que se dan a nivel nación por ahí no son tan atractivos como sí suenan, porque, y esto me pasa con los clientes, los contratos de energías renovables están en dólares, y los contratos, por ejemplo, que vos haces con Camesa, que es el ente regulador de energía, están en pesos. Así que te imaginarás que cuando tenés una tarifa congelada en pesos y algo que está atado al dólar, la gente se va, o sea, las empresas se van o sea, se espanta a la gente de querer comprar o hacer un contrato de PPA por esta cuestión. Y después la otra es que te quería decir, yo personalmente, esto es opinión, yo no estoy a favor de los biocombustibles, no me gustan mucho porque son muy ineficientes. O sea, los biocombustibles, te estoy hablando sobre todo del biodiesel, bioetanol, etc. Primero, y esto también es una cuestión que roza la ética, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero que utilizar alimentos para combustibles, bueno, es algo que es discutido en otros lados, no es mi caso. Lo que sí yo discuto es que vos, cuando, por ejemplo, vos plantás maíz para hacer girasol y para hacer aceite de girasol para biodiesel. Todo el tiempo que vos tardaste o sea, que el sol tardó, por ejemplo, supongamos 1 metro cuadrado de tierra. Desde que vos pusiste la semilla, el sol estuvo dando radiación a ese metro cuadrado. Hasta que la planta creció, toda la radiación que incidió sobre esa planta, solamente un pequeño porcentaje incide sobre las hojas que realizan la fotosíntesis y hacen crecer a la planta. Un pequeño porcentaje de eso se transforma en aceite y un pequeño porcentaje después se puede transformar de eso en combustible, y eso hace que una cadena de ineficiencias, pero te estoy hablando de, por ejemplo, del metro cuadrado de radiación, te diría que el 5% incide sobre el lugar que tiene que incidir. De ese 5%, quizás otro 10%, un 10% nada más, se aprovecha para que la hoja genere material orgánico. Y de ese material orgánico solamente un pequeño porcentaje es aceite. Y de ese pequeño porcentaje después tenés que pasar por un proceso que es energéticamente intensivo, que es para transformar ese aceite en combustible. Y la verdad que cuando vas sumando las ineficiencias, al final de la vida útil de eso, la eficiencia de un biocombustible está por debajo del 0,005%. O sea, es muy malo. O sea, si yo tengo 1 metro cuadrado, no planto algo para hacer biodiesel, me pongo un panel solar. Y esto es opinión, esto no es la verdad absoluta. Perfecto, súper claro. Y la otra pregunta, y no le robo más tiempo al resto de los participantes, es la siguiente. Seguramente no tengo los números exactos de ese cálculo, pero me acuerdo de haberlo estudiado en algún momento, y desde ahí es como dije, no, estos sistemas ineficientes para mí no van. Sí. Perfecto.
Y respecto a, por ejemplo, de acá, seguramente a varios años, y de hecho ya ha ido pasando, por ejemplo, Sí. en el 2017, cuando se quiso acelerar el ingreso de Argentina a la OCDE y sacaron un tributo del dióxido de carbono, ¿cómo crees Sí. que el avance a nivel mundial de las energías renovables puede afectar a los países, no sé, tercermundistas, es decir, al excluirlos de distintos tratados o organismos por no cumplir con determinada normativa internacional de desarrollo de energías renovables? Porque, es decir, no es lo mismo que Alemania ponga paneles solares a que lo ponga un país de Sudamérica que se endeude y genere esto cada vez un desembolso inflacionario más importante. No sé qué Sí. pensar. Si puede ser contraproducente. Hay dos maneras de mirarlo. Sí que es cierto que la financiación para proyectos de energía, no ahora, pero creo yo que dentro de 10, 15 años, va a ser muy, muy, muy difícil de conseguirla si no es para proyectos de energías renovables. Lo cual celebro, me parece que está muy bien. Pero también hay una cuestión que yo no tengo la respuesta antropológica para esto, pero casualmente los lugares que más radiación solar tienen son los países tercermundistas. O sea que los países tercermundistas se pueden saltar el paso y los países tercermundistas son los que no tienen una infraestructura energética que sea comparable a los países desarrollados. Entonces, en vez de primero desarrollar una matriz energética similar y después pasar a las renovables, los países no desarrollados tienen la oportunidad de ir directamente a las renovables porque tienen mucho mejores recursos. O sea que podés verlo como una oportunidad o podés verlo también como una amenaza, porque es cierto que dentro de ya de poquito tiempo cualquier proyecto energético, desde el punto de vista internacional, no va a tener el visto bueno si no es con energías limpias. Listo, muchas gracias. No, por favor. Perfecto, ¿alguna pregunta más? No, igual un comentario de que los temas, por ejemplo, primero Nico, muy buena la charla, estuvo claro. De países desarrollados que dicen, bueno, va a haber 0 emisiones para el 2050, son más juegos políticos que otra cosa, que la realidad. Por eso está muy bueno lo que mencionaste de la eficiencia energética, porque cuando uno ve a los números estamos muy lejos. Y por ejemplo, Alemania, que lo mencionaron, sí, incrementó el número de renovables, pero también incrementó la importación de carbón y importación de gas desde Rusia y un montón de otras cosas. Así que es un tema que, como vos decís, lo de la eficiencia se puede encarar ya, y lo otro hay que ir encarándolo, pero creo que leí un artículo la otra vez para llegar al 2050 sin emisiones de combustibles, tendríamos que estar construyendo 3 centrales nucleares todos los días, por ejemplo. Exacto. Así que bueno, ese comentario nomás. Gracias. Sí, es cierto. A mí lo que me gusta de la eficiencia energética es que no hay excusa para no implementarla. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Nico. Los invitamos a todos a seguir a Nicolás en las redes sociales, obviamente. Y también, si le están interesados en charlas de otros temas, ¿no?, que vamos a ir organizando, nos puede seguir a UBS Alumni también en las redes sociales, que estamos en Instagram y en LinkedIn. Así que sin más, nos despedimos. Muchas gracias a todos por participar y muchas gracias en especial para Nicolás y a UBS Alumni en general y a la Embajada de los Estados Unidos por el apoyo. Vale, muchas gracias a todos, gente.